Choi Tae-yong y Lee Jong-woo eran dos amigos de toda la vida. Literalmente, desde que nacieron solo se conocían el uno al otro. Era natural ya que sus padres eran amigos desde que iban en secundaria. Sería raro si ellos, como sus hijos, no fueran amigos desde pequeños. Ambos crecieron juntos, hacían todo juntos, se cuidaban y estaban ahí para el otro. Jung siempre sintió la necesidad de proteger a Tae-yong. Siempre fueron muy unidos, pero las cosas cambiaron cuando en su adolescencia Tae-yong se manifestó como alfa. Poco a poco su amigo de toda la vida se fue distanciando de él. Al principio lo evitaba hasta que un día dejó de verlo por completo. El tiempo siguió así hasta que en una ocasión Jung-woo lo encontró resguardado en un cubículo del baño, sufriendo los estragos de su celo. Tae-yong, aparte de ser atractivo, era un alfa dominante. Sus feromonas eran tan fuertes que en varias ocasiones los omegas que percibían este aroma caían en la locura por él, haciendo que Tae-yong desarrollara una fuerte repulsión por los omegas. Los detestaba tanto que desarrolló un trauma que le hacía rechazar las feromonas de cualquier omega. Jung-woo, que hasta el momento era beta, se mantuvo ahí para apoyarlo y protegerlo como solía hacerlo cuando eran pequeños. Así, la relación de ambos volvió a la normalidad. Volvieron a ser tan unidos como antes. Tae-yong constantemente recibía cartas de amor llenas de feromonas de omega. Todo eso era asqueroso para él. Tae-yong se sentía afortunado de tener a su amigo a su lado y que éste fuera beta. Así, él no tendría que lidiar con la molestia de las feromonas. Y, en el fondo, Jung-woo también se sentía feliz y afortunado de ser un beta. ¡Qué suerte que no soy omega!, pensó. Pero las cosas cambiarían nuevamente para ambos, pues el invierno de ese mismo año, Jung-woo se manifestó como omega. Y así comienza Omega Complex. Saltamos en el tiempo 5 años y vemos cómo Jung-woo se encontraba en una celebración de inicio de año. Aunque en realidad fue arrastrado ahí por sus amigos. Ese lugar lo ponía nervioso, habían muchos alfas y omegas alrededor, simplemente no podía estar tranquilo. En eso se percata que un chico guapo estaba a la par de él. Aunque nunca se habían visto antes, este deduce que acaba de salir del servicio militar. Jung-woo se lo confirma, pero solo da respuestas cortas. No entendía por qué ese chico le tocaba ese tema. Uno de sus compañeros, bien intenso, empieza a insistirle que tome y tome, pero él no podía permitirse relajarse y beber sin preocupación, más aún porque cada vez que escuchaba la puerta sonar, ante el aviso de la entrada de nuevas personas al lugar, el nerviosismo aumentaba más y más. Justo en ese momento entraba Tae-yong. Este hizo notar su presencia como alfa dominante, pues al entrar al sitio, sus feromonas fueron percibidas por todos. Jung-woo quería pasar desapercibido, no quería que Tae-yong supiera que él estaba ahí también. Las feromonas del alfa eran tan fuertes que le estaba siendo difícil controlarse. Esta inquietud fue notada por el otro chico, y como siempre hay alguien que mete la pata, es el mismo tipo que no se le ocurrió mejor momento para decir, o mejor dicho, para gritar, que su mejor amigo Jung-woo acababa de volver del servicio militar. Era obvio que pasaría lo que Jung-woo tanto temía. De inmediato, Tae-yong se dirigió hacia donde estaba él. Después de 5 largos años, no podía creer que tuviera nuevamente a Jung-woo frente a él. Por su parte, el omega trató de poner su mejor cara, controlándose ante sus feromonas. Así que trató de darle su sonrisa más tranquila, para intentar disimular lo que realmente estaba sintiendo. No podía permitir que Tae-yong descubriera que era omega. Ambos sabían que ese era un tema que debían tratar a solas, así que Jung-woo le propuso que fueran a otro lugar para hablar, y así lo hacen. Antes de empezar, el omega se toma una pequeña pausa para fumar su cigarrillo. Lo que pasaba era que el humo de este cigarro emite una leve fragancia a feromona de omega, lo que lo ayuda a ocultar sus feromonas propias. Y esto claramente era asqueroso para Tae-yong. Estando ahí, el alfa no se contiene y le empieza a reclamar del por qué desapareció durante 5 años. Jung-woo solo le dice que no fue su intención, solo que cuando el alfa terminó sus 2 años de servicio militar, él empezó los suyos. Cosas y más cosas pasaron hasta que ninguno de los dos supo del otro durante esos 5 años. Al final, Jung-woo trata de restarle importancia a la situación diciendo que de igual manera ahora ya están juntos nuevamente y que siguen siendo amigos sin importar el tiempo que pase. Un poco más tranquilo, Tae-yong le dice que nunca permitirá que se vuelva a separar de él, no importa cuánto trate de evitarlo.
y así nomás quedan en buenos términos nuevamente. Pero, al ver su expresión tranquila, Jung-woo le pregunta de la nada si aún seguía odiando a los Omegas. Este le confirma que sí, los odia tanto que le pone la piel de gallina solo pensar en un Omega. Jung-woo, con una sonrisa tranquila, le dice que se adelante ya que él fumaría su último cigarro. Al quedar solo, piensa en que fue precisamente porque sabía del trauma y rechazo de Taeyong hacia los Omegas, que decidió alejarse de su amigo desde que se manifestó como Omega, pero curiosamente en ese tiempo también fue consciente de cuánto le gustaba ese alfa. Al entrar nuevamente al local, este nota cómo la mirada de todos los presentes estaba sobre él. Sus compañeros no tardan en bombardearlo con preguntas sobre cómo es que conoce al alfa Taeyong. Este les cuenta que es así porque sus padres son amigos y naturalmente ellos también lo eran. Pero ¿por qué era que todos estaban tan curiosos sobre el alfa? Los demás le cuentan que era porque Taeyong es súper famoso en la universidad. No solo por ser tan guapo e inteligente, sino también porque era alfa dominante. Por eso, todos querían saber la relación que tenían ambos al verse tan cercanos. Entre plática y plática nos damos cuenta que el nombre del otro chico era Kim Do-young, y que igual era alfa dominante. También sale el tema de que Taeyong odia a los Omegas, cosa que se le hace bastante extraño a Do-young. Que un alfa rechazara a los Omegas no parecía tener sentido. En ese momento aparece Taeyong, celoso al ver a alguien más tan cerca de su amigo, y como había escuchado lo que estaban hablando de él, le dice que no tiene nada de raro que él no soporte a los Omegas. A Do-young se le hace bastante extraño que Taeyong diga eso cuando Jung-woo, su mejor amigo, era Omega. Dios, eso era lo peor que le pudo haber pasado en ese momento. Do-young continúa diciendo que se le hace extraño que Jung-woo, a pesar de ser Omega, se haya enlistado en el servicio militar, ya que para los Omegas este era opcional. Al mismo tiempo, Jung-woo se encontraba perdido al ver que sus intentos por ocultar su verdadero ser haya sido descubierto tan fácilmente. Pero antes de que pudiera contestar, Taeyong lo separa de Do-young diciendo que es una tontería, pues su mejor amigo era Beta y no un Omega. Do-young vuelve a insistir ya que estaba un poco confundido al haber sentido feromonas de Omega en él. Jung-woo, más calmado, le explica que en realidad es porque fuma cigarros con aroma de Omega, y aunque este seguía confundido, logra leer el ambiente, así que se disculpa por el malentendido y se va del lugar. En ese momento, al quedar los dos solos, hablan de que no entienden por qué ese chico Do-young actúa tan cercano a Jung-woo cuando apenas se habían conocido esa misma noche. Y al enterarse que también era alfa dominante, suelta sus feromonas ante los celos que le provocaba saber que había un alfa rondando a su querido amigo. Pero aquí le suelta otra bomba. Taeyong le dice que es un alivio que no sea Omega, y que si lo fuera, entonces su amistad terminaría. Ante esto, Jung-woo no puede evitar sentirse horrible al escuchar eso de su mejor amigo y la persona que le gusta. Cuando al fin terminan esa reunión, el alfa se ofrece a acompañarlo a su casa ya que vivían cerca. Dada la situación, ambos recuerdan cómo era Jung-woo el que siempre estaba protegiendo a Taeyong desde que eran pequeños, y ahora que las cosas eran al revés, se sentía un poco extraño para el Omega. Mientras iban de camino, Taeyong le dice que hay muchas cosas que le gustaría preguntarle, pero lo que más quiere saber es que, si en todo ese tiempo en el que no se vieron, Jung pensó en él. Este le responde que no sabe por qué quiere saber eso, pero le aclara que no hay razón para preocuparse, pues ahora él lo considera más que como a un amigo, ya como parte de su familia. Estas palabras parecen ser suficientes para calmar el agitado corazón del alfa, que aún conservaba el temor de que su amigo de toda la vida lo volviera a abandonar. Al día siguiente no puede dejar de pensar en cómo se habían dado las cosas hasta ese momento. Se lamentaba de haberse manifestado como Omega y haber desarrollado sentimientos por Taeyong. Si no hubiese sido así, quizá en ese momento estarían juntos en la misma carrera, pero no había nada que pudiera hacer. Todos sus esfuerzos por evitarlo terminaron en la nada. Al final se volvieron a encontrar en esa fiesta de bienvenida. Una parte de él estaba feliz de volverlo a ver, pero al mismo tiempo se arrepentía de haberlo evitado todos esos años, y que ahora tenga que vivir aparentando ser Beta. Y en ese momento se sale de sus pensamientos cuando Do-young llega con él. Este lo invita a almorzar, y estando en el lugar entre que platican de cosas triviales, a propósito empieza a liberar feromonas.
Jung-woo se ve afectado por el repentino aroma, pero afortunadamente logra controlarse. Porque sí, Do-yoon ya tenía sospechas de que Jung-woo era Omega y quería comprobarlo liberando un poco de sus feromonas para ver la reacción de Jung. Pero como ya sabemos, este se pudo controlar bien. Pero lo que no se esperaba era encontrarse también con Tae-yeon, que al verlo se alegró por encontrarse con su amigo. Pero toda su alegría se fue tan rápido como vino al ver que también estaba ese molesto tipo que rondaba a su querido Jung-woo. Por eso no duda en ir con ambos. Y ahí era obvio que iba a sentir las feromonas que Do-yoon acababa de liberar sobre su amigo. Por eso también empieza a liberar las suyas intensamente para opacarlas de Do-yoon. Pero esto terminó por romper la poca resistencia del Omega, que sin poder evitarlo termina huyendo con excusas a los baños y ahí poder hacerse una jalación express para intentar controlar sus ánimos agitados por las feromonas de Tae-yeon. Luego de eso, vuelve con los dos, aunque el resto del almuerzo fue bastante incómodo. Al despedirse de Do-yoon y quedar ambos solos, Tae-yeon le arma una escenita de celos al no comprender por qué ese tipo siempre estaba actuando cercano con él, y además ahora lo había llenado de sus feromonas. Jung-woo trata de hacer de menos la situación y le dice que él solo es un beta, así que no entiende por qué él está tan alterado con el tema de las feromonas de Do-yoon. Al final, como que tienen una mini pelea que hace que Jung-woo vuelva a pensar en lo cobarde que es al ni siquiera poder confesar sus sentimientos y el hecho de que es Omega a Tae-yeon. Por esto mismo, Jung ignoró al alfa por durante una semana. No tenía ánimos para lidiar con él en esos momentos, pero por desgracia para él, ya no podía seguir evadiendo a su amigo, ya que su compañero intenso le rogó que se uniera a su club para poder completarlo y que no se lo disolvieran. Y como sabía que si Jung-woo aceptaba unirse, tanto Do-yoon como Tae-yeon también lo harían, solo así lograría completar a los miembros de su club. Jung-woo sabía que si estaba Do-yoon, a su amigo no le iba a agradar estar en el mismo espacio que el otro alfa, pero no había nada que pudiera hacer ante la insistencia de su compañero. Al menos no tendría que participar de las actividades de ese club, y como era de esperarse, a la salida se encontró con Tae-yeon, que lo miraba intensamente pues había sido ignorado por una semana completa. Y aunque Jung-woo estaba incómodo por eso, el alfa le restó importancia, pegándose a él y preguntando por qué lo había estado ignorando. Jung se disculpa sinceramente pues sabe que actuó mal. El alfa también se disculpa por haber dicho cosas imprudentes la última vez y así vuelven a reconciliarse. A petición del amigo intenso, los miembros del club se encontraban celebrando pues al fin su club ya estaba completo. Ahí, Tae-yeon nuevamente trata de impedir cualquier intención de contacto que Do-yoon pudiera siquiera pensar en tener con su querido Jung-woo. Además que a propósito estaba siendo muy meloso con Jung y no dejaba de marcar su territorio con sus feromonas, haciendo que al pobre Jung se le hiciera cada vez más difícil mantener la cordura. En realidad estaba en su límite. Por eso mismo, Jung logra escaparse con la excusa de que necesita fumar. Ahí se encuentra nuevamente con Do-yoon. Entre la conversación, no pasa mucho para que Do-yoon sea directo y le diga que sabe que él es Omega. Al sentirse descubierto, Jung sabe que ya no tiene sentido negarlo. Do-yoon le explica que lo supo desde el principio, pero tenía sus sospechas, ya que él aseguraba ser beta. Pero lo que terminó de confirmárselo fue cuando en esa ocasión en que salieron a almorzar y Tae-yeon llegó esparciendo sus feromonas, él pudo notar cuando Jung se puso duro. No lo estaba amenazando ni nada por el estilo, solo quería saber por qué se ocultaba fingiendo ser beta. Entonces, Jung también decide ser directo y le dice que es así porque Tae-yeon odia a los Omegas y a él le gusta Tae-yeon, así de simple. Y si no se confesaba a él, era por eso, por temor a ser repudiado. Pero algo que también le llamaba la atención al Omega era saber por qué Do-yoon le preguntaba por su amigo. ¿Acaso a él también le gustaba Tae-yeon? El puro asco se apodera de Do-yoon, e incómodo por esa suposición, le dice que lo más razonable en ese caso era que a él le gustara Jung-woo, pero este no quería saberlo. Sería incómodo y vergonzoso recibir una confirmación de que Do-yoon gustaba de él, pero al final se lo termina diciendo: Jung-woo, estoy interesado en ti, el que me gusta eres tú. Pero por muy incómodo que sea todo, Jung-woo le frena el carro diciéndole que el único chico que le gusta es Tae-yeon, así que le aconseja que mejor se busque a alguien de su edad, ya que no le gustaban los hombres más jóvenes que él. Al regresar con Tae-yeon, este empieza a fingir estar borracho,
cosa que Jun se la cree y le dice a los demás que llevará a su amigo a casa ya que estaba muy ebrio. Al salir se topan nuevamente con Do-yoon, por lo que Taeyeon vuelve a liberar feromonas en abundancia para alejar al otro alfa y marcar lo que es suyo. Por fortuna, Jun se pudo controlar esta vez, aunque con dificultad. De camino a casa, Taeyeon se comporta bastante acaramelado con Jun. Al pobre ya le estaba siendo bastante difícil mantener la calma. Al final, con la misma excusa de que estaba muy borracho y que se sentía mal, logra convencer al Omega para que lo lleve hasta su casa. Estando ahí, instintivamente el alfa empieza a oler las cosas de su amigo. Es ahí donde siente un aroma muy agradable en todo el lugar. Bastante nervioso, Jun le inventa que es así por el aromatizante que usa y para evitar el tema, lo apresura a que tome un baño. En lo que su amigo está ocupado, él aprovecha a ocultar todas sus medicinas que lo puedan delatar como Omega. Después de que él también tomara un baño, notó como su amigo estaba llenando la habitación con sus feromonas. Al final, los dos se acuestan juntitos, y cuando Jun creyó que su amigo estaba dormido, le confiesa que había recibido una confesión de Do-yoon. Si bien lo había rechazado, Do-yoon estaba dispuesto a esperar que él pensara mejor las cosas y se decidiera a darle una oportunidad. En eso, Taeyeon, que sí estaba despierto, por fuera se mostraba tranquilo, pero en realidad estaba un poco molesto, liberando nuevamente un poco de su esencia. Al final, le dice que no importa lo que haya pasado, igual lo rechazó. Además, que ellos eran amigos, así que él no tenía problema con eso. Pero esta respuesta había dejado un poco inquieto el corazón del Omega. Horas después, cuando Jungwoo estaba en sueño profundo, Taeyeon no podía conciliar el sueño del todo. Piensa en lo realmente hermoso que es Jun. Se preguntaba cuáles eran los sentimientos de su amigo hacia él. Además, tenerlo así de cerca parecía un sueño, y si lo era, no quería despertar. A la mañana siguiente, Jun despierta entre los brazos de su amigo. Muy apenado, se aparta de él. Su momento se interrumpe cuando el Omega recibe la llamada de Do-yoon preguntando si estaba bien después de irse con un alfa borracho. Este le asegura que no pasó nada y que puede estar tranquilo, y bastante cortante le termina la llamada. Al ver el interés y la preocupación que el otro alfa mostraba con su amigo, Taeyeon libera más feromonas por su enojo. Jungwoo lo tranquiliza diciéndole que, a pesar de que recibió una confesión, nada podría pasar entre ambos. Él es beta, no es como que fuera un omega. Al escuchar que su amigo se comparaba con un omega, su enojo aumentó aún más. Él no podía ser omega, tenía la suerte de ser beta, si no, sería un problema con el tema de las feromonas. Jun lo consuela asegurándole una vez más que él es beta completamente. Ni siquiera podía sentir tal cosa como las feromonas, pero en sus adentros piensa que lo mejor será seguir ocultando la verdad sobre lo que en realidad es, y sobre todo sus sentimientos hacia su amigo. Después de que este se fuera apresurado, Jun fue consciente del fuerte aroma que dejó su amigo. Había aguantado bien durante todo ese tiempo, pero ahora que estaba solo, se podía autocomplacer como quisiera con el aroma de Taeyeon. Definitivamente, nunca había sentido tanto deseo sexual como ese día. Después de sus clases y de que todo estuviera relativamente bien, esa tarde tendría reunión con sus compañeros del club, pero había un pequeño problemoski, y es que, en el club, justo ese día también estaba Do-yoon y Taeyeon. Además que Jun desde la mañana estuvo presentando síntomas de resfriado, como temperatura alta y debilidad. Entre la conversación, estos dos no pudieron evitar tener una mini pelea, con Jun en medio. Y por esto mismo de que ambos eran alfas dominantes, no podían evitar liberar intensamente sus feromonas, esto con el fin de demostrar quién era el más dominante. Pero no fueron conscientes, o al menos Do-yoon, que sí sabía la verdad de Jun, que estar expuesto a los dos alfas lo afectaba muchísimo. En ese momento, Jungwoo supo que sus síntomas no se trataban de un simple resfriado como creía, era algo peor. Su celo se estaba manifestando en ese lugar. Los demás compañeros, que eran betas y que también tenían la percepción de que Jun era beta, no entendían mucho lo que estaba pasando. En cambio, Do-yoon decidió tomar acción de inmediato, así que liberó feromonas para cubrir al Omega con su aroma, y que Taeyeon no se diera cuenta de lo que estaba pasando realmente. Yo para este punto digo, ¿en serio? ¿Cómo no se va a dar cuenta de que su mejor amigo de la infancia, con quien creció, no era beta sino omega? Pero bueno, cosas del guionazo. Entre tanto, Taeyeon quiso ayudar a su amigo,
pero este se negó refugiándose en los brazos de Do-yoon, porque ya sabemos, no quería que el otro se diera cuenta de que era Omega. Esto le cayó como patada de caballo al sentirse rechazado, pero ahora lo más importante era el bienestar de Jung, así que dejó sus celos de lado permitiendo que Do-yoon se lo llevara a la enfermería. Estando ahí, este le cuenta a la doctora que solía tomar inhibidores y que su ciclo de celo era cada 4 meses. La doctora lo regaña por tomar esas cosas cuando se supone que eran solo para momentos especiales. Por eso su celo era tan irregular, cuando lo normal debía ser una vez al mes. Además que se entera que Jung tampoco había estado con ningún alfa antes. Eso también hacía que, al contenerse, la condición de su cuerpo fuera irregular. Así que le aconseja que busque una pareja y tenga delicioso. Al final, le extiende un certificado de ausencia en la universidad y lo inyecta para que sus feromonas y sus celos se regulen. Por eso, debía ir a casa tan pronto como saliera de ahí. Y quien se encargaría de llevarlo sería Do-yoon. Pero de camino, este le pregunta por qué insiste en ocultarle tanto sus sentimientos como su condición de Omega a quien se supone es su mejor amigo. Si bien no llevaban tanto tiempo de conocerse, había muchas cosas que él no entendía. Molesto e irritado, le dice que cierre el hocico y deje de estar de metido. Él, que apenas acababa de aparecer en sus vidas, no sabía nada del por qué le ocultaba las cosas a Taeyong. Por mucho que se esforzó en evitarlo esos 5 años, sus sentimientos no desaparecieron, al contrario, se intensificaron. Es cierto que era un cobarde por eso, pero él no tenía el derecho de opinar. Do-yoon entendía su dolor, tenía razón en todo lo que sentía, pero le pide, muy sonrojado, que controle sus feromonas, ya que su esencia de Omega lo estaba invadiendo. Este se disculpa porque no era intencional, sino por la inyección que le dio la doctora. Ya después de todo esto, le dice que no lo siga. Ya estaba mejor como para regresar a casa por su cuenta. En el camino, se encargó de fumar varios cigarrillos para ocultar su esencia, pues Taeyong lo estaría esperando fuera de su casa, y así pasó. Al encontrarse con este, muy preocupado le dice que pensó que era una enfermedad grave. Al escuchar y ver lo mucho que se preocupaba por él, hacía que una enorme culpa desgarrara su alma. Al final, fue consciente del daño que le estaba haciendo a su amigo al engañarlo de esa manera. Así que no puede más y le termina diciendo directamente: soy Omega. La razón por la que me enfermé no fue por una enfermedad, sino porque era mi ciclo de celo. Además, se disculpa por ocultarse tanto tiempo. Era solo que no se atrevía a decírselo, ya que él siempre recalcaba su desprecio hacia los Omegas. Incluso le recuerda aquella vez cuando dijo que si él fuera Omega dejarían de ser amigos. Era cierto que Jungwoo tenía un punto, pero en verdad Taeyong no estaba molesto porque él fuera Omega, sino porque se lo ocultó. Y lo peor era que un alfa que apenas conocía de hace un mes, refiriéndose a Do-yoon, sabía la verdad antes que él. Taeyong le pregunta por qué quiso burlarse así de él. ¿O acaso es que estaba usando su trauma y rechazo por los Omegas como excusa para su engaño? ¿Podía siquiera imaginar el infierno que fue para él enfrentarse a su ausencia? Siempre lo iba a buscar a su casa. Trataba de estar en todos los posibles lugares donde Jung podría estar también. Sentía una agonía constante por no saber nada de su amigo. Al escucharlo así, Jungwoo fue consciente que, para él, esos 5 años en los que se distanció del alfa no le resultaron tan malos a comparación de la soledad que sufrió Taeyong, pero el daño ya estaba hecho. Por el momento, el alfa solo necesita tiempo. Al verlo irse, una duda se instaló en su mente y le pregunta si acaso él reaccionaba de esa manera porque tenía sentimientos hacia él, y Taeyong le responde: ¿en serio? ¿Recién te das cuenta? Y se va. No. O sea, ¿cómo le va a decir eso? Literalmente, Do-yoon, que lo conocía hace nada, el tipo se dio cuenta que era Omega casi que el mismo día en que se lo topó. Y Taeyong todavía lo culpa por no darse cuenta de sus sentimientos. Después de eso, pasaron varios días en los que al pobre le tocó sufrir su celo solo. En todo ese tiempo, el único que le mandaba mensajes era Do-yoon, pero quien realmente le importaba, Taeyong, jamás lo contactó. Luego de esos días, Jungwoo se siente liberado y fresquecito. Al regresar a la universidad, se pone al día con sus compañeros. Entre la plática, sale el chisme de que Do-yoon se le confesó y fue rechazado. Y justo este estaba llegando al salón escuchando que hablaban de él. Mientras los otros seguían en lo suyo, Jungwoo le cuenta que por fin le dijo a Taeyong que era Omega, además que también pensaba decirle que le gustaba, por eso le pide que se dé por vencida con él, pues ya tenía a Taeyong en su corazón.
Al final del día, mientras descansaba en el salón del club, aún seguía dándole vueltas a lo que había pasado con su amigo y en cómo terminaron las cosas para ellos. Lo que no se esperaba era que con tan solo pensar en el Alfa, lo último de sus celos se manifestara nuevamente. Y con las pocas fuerzas que le quedaban, logró llamar a Do-yoon y pedirle ayuda para ir al hospital. Pero el que llegó antes fue Tae-yeon, que al verlo así, lo envolvió en sus brazos decidido a llevárselo con él. Para ese punto ya había llegado Do-yoon, pero este con una mirada amenazante le advierte que no se acerque. Al estar en casa, el ambiente ya estaba más caliente que teléfono Samsung, pero Tae-yeon, como buen hombre que es, quería respetar a Jung-woo. Pero cuando estaba a punto de irse, el Omega le pidió que llamara a Do-yoon para al menos tener a alguien que lo ayudara, lo que obviamente este no iba a permitir. Nadie se le podía acercar a sus chiquistriquis, menos en ese estado. Así que entre besos le recuerda que una vez que empiecen no podrán detenerse. Y bueno, al fin aquí se arma la mera reventadera de Nice. A la mañana siguiente, Jun despierta renovado, pero solo. Tae-yeon tenía que rendir un examen importante, así que en una notita se disculpa por dejarlo solo y porque le hizo el delicioso. O sea, ya saben, el Alfa se sentía culpable porque, según él, Jun había perdido la conciencia por el celo y él se sentía culpable por aprovecharse cuando no estaba en sus 5 sentidos. En cambio, Jun, lejos de estar molesto o algo parecido, estaba feliz de haber compartido su primera noche con Tae-yeon. Al día siguiente, en la universidad, se encuentra con Do-yoon, que también había llegado temprano. Este de inmediato nota que el tipo de ropa que llevaba el Omega, a pesar de estar en verano, era claramente para tapar las marcas del amor de la noche anterior, y se lo hace saber. Jun le dice que es de buena educación fingir que no nota esas cosas, pero Do-yoon, que andaba un poco intenso ese día, le pregunta si Tae-yeon lo tenía grande. Jun le dice como, ¿qué es esa pregunta? No puedes andar interrogando a la gente sobre eso, es como si yo te preguntara si la tienes grande. Y Do-yoon, muy despreocupado, le dice, sí, la tengo grande. Tengo un pene muy grande, Paulina. Verga, pues ¿qué pregunté? Pero cambiando un poquito de tema, se pone en modo serio y le dice que hay un rumor sobre que Tae-yeon se enredó con un Omega en celos. Y justo en ese momento escuchan a 2 tipos hablar de esto mismo, de cómo ese Omega del rumor era un fácil y todo tipo de porquerías, pero que también se sospechaba que ese Omega era Lee Jung-woo. Estas 2 liendres andaban tan distraídos que no se dieron cuenta que en el salón también estaba Jung, que los había escuchado. Para Jung no era como que estas cosas le importaran tanto, así que solo medio regaña a estos tipos, porque ya saben que en Corea eso de las edades es muy marcado. O sea que si alguien solo es un poquito mayor que tú, ya le debes mucho respeto. Pues Jung era mayor y por eso estos tipos salieron huyendo al verse descubiertos por su superior. Después de hablar un poco más, Do-yoon le dice que necesita ir a fumar, así que le pide cigarros. Jung le dice que solo tiene los que solía fumar, esos que tenían aquel aroma sutil a feromonas, y le dice que se las regala, pues ahora ya no tiene nada que quiera ocultar. Ay, Do-yoon, realmente espero que el autor le dé a alguien que lo ame mucho. Pero bueno, el rumor este de aquel Omega que se entregó al Alfa más popular de la universidad, o sea Tae-yeon, llegó a los oídos de sus compañeros del club. Entonces ahí, entre la plática y plática, Jun decide contarles pues que él era el Omega del que todos hablaban y que obvio las cosas no pasaron tan exageradas como decía el chisme. Sus amigos estaban muy sorprendidos, pero también les cuenta que si bien fingió ser beta, no fue por mala intención, sino porque Tae-yeon odia a los Omegas y él no quería ser odiado por alguien tan importante como Tae-yeon. Y sí, el Alfa no era solo su mejor amigo de toda la vida, sino que también era la persona de la que estaba enamorado. Al reconocer esto en voz alta ante los demás, al mismo tiempo fue consciente que nunca se preocupó por expresarle a Tae-yeon sus verdaderos sentimientos. Nunca le había dicho directamente cuánto le gustaba, pero ahora sabía lo que tenía que hacer. Debía ser sincero con su amorcito y decirle todo lo que sentía, y al final sus amigos lo entienden y aceptan sin ningún problema. Después de todo, estaban felices de haberse conocido y ser sus amigos. Al salir para encontrarse con Tae-yeon, se topa con los amigos de este. Ahí, ellos también se dan cuenta que Jung era Omega y no Beta.
Y además de hacer un montón de especulaciones sobre él y Taeyong, le cuentan que es la primera vez en sus años de conocerlo que lo ven genuinamente interesado con alguien. O sea, nos dan a entender que el alfa nunca tuvo a nadie más en su corazón que a Jung. Y justo ahí aparece este, que al verlo estaba más determinado a confesarle por completo sus sentimientos. Pero por desgracia las cosas no salieron como esperaba. Cuando quiso decirle sobre lo que sentía, Taeyong lo frena diciéndole que se sentía culpable por haber pasado la noche con él en su celo. Sentía que se había aprovechado de él. Por eso, que Taeyong le dijera que le gustaba, para él era como si solo estuviera diciéndolo por obligación. Así que le dice que no quiere forzarlo a nada, y si era necesario, se daría por vencido con él. Jung quería detenerlo, rogarle que no se fuera, y aclararle todo. Pero si hacía eso, ¿qué pasaría después? Ni siquiera él lo sabía. Así que solo se limitó a ver cómo Taeyong se alejaba. Algunos días después, Jung había ido a la casa de sus padres por algunas cosas, pero como ya era costumbre para él, sus padres habían vuelto a cambiar la contraseña de su casa, y como los papás de Taeyong eran sus vecinos, justo se topó con la madre del alfa, a la que, por costumbre, llamaba tía. Desde que era pequeño, era bastante común que sus padres lo dejaran afuera y él pasara tiempo en la casa de sus tíos con su amigo. Al entrar a casa, esta le dice que solo había ido por unas cositas y regresaría a su trabajo, pero que él era libre de hacer lo que quisiera en lo que sus padres regresaban. Es así como se dirige a la habitación de Taeyong. Obviamente, el aroma de este invadía el lugar. Se sentía totalmente envuelto y protegido por esa fragancia que tanto amaba, hasta el punto que no se dio cuenta que se quedó dormido durante varias horas, y cuando despertó, su amigo estaba junto a él, lo que significaba que lo había visto dormir durante todo ese tiempo. Entre que platican de esto, platican de lo otro, Jung-woo vuelve a decirle que él le gusta, y le pregunta que si después de haberse confesado, aún así se daría por vencido con sus sentimientos. Y el necio le vuelve a decir que sí. Es que, miren, en la cabecita de este precioso ser, creía que Jung solo tenía un falso sentimiento hacia él, al sentirse atraído solo por sus feromonas, y pensaba que el supuesto amor que tenía Jung solo era un sentimiento temporal. Así que quería mantener las cosas como hasta el momento, o sea, solo una simple amistad y ya. Ante esto, Jung no podía hacer nada, así que solo decide irse, pero también Taeyong se sentía mal por rechazarlo otra vez. Esa noche, al ir a tomar con sus amigos del club, llega a un punto en donde el licor lo relaja lo suficiente como para contarle a Do-yoon toda la situación sobre lo que estaba pasando con él y Taeyong. Do-yoon estaba frustrado al escucharlo hablar así. ¿Cómo puede darse por vencido tan fácilmente con el amor que sentía y seguirse aferrando a una amistad que ya no existe? Todo por temor a perder esa relación de años. Después de todo, los amigos no se besaban, no tenían sexo y no se amaban de la manera que lo hacían Jung-woo y Taeyong. Pero si así estaban las cosas, él aprovecharía el bug. Por eso le dice a Jung que si tan dispuesto está a rendirse con el otro alfa, entonces que le dé una oportunidad a él, que acepte empezar a salir formalmente y que lo deje ir por su corazón. Pero había algo que Jung no entendía. ¿Por qué le gustaba tanto? Desde que se conocieron hace un par de meses, este siempre mostró su interés. ¿Por qué? ¿Por qué era así? Para darle una respuesta, Do-yoon entonces lo invita a salir un rato. Después de todo, ese era un tema que debía ser tratado en privado. Ya a solos, ahí le confiesa que, a diferencia de lo que Jung creía, ya se habían conocido, desde mucho antes, pero igual no le extraña que el Omega no lo recordara. Esto pasó cuando él estaba rindiendo los exámenes de admisión. Do-yoon estaba en una parada de autobús esperando a un amigo que estaba retrasado en su encuentro. Ahí aparecieron unos tipos que estaban fumando muy cerca de él y le era molesto. Entonces Jung apareció y había notado que el humo del cigarro le estaba molestando, logrando que los otros tipos se fueran y lo dejaran tranquilo. En otra ocasión, Jung le ofreció una bebida amablemente y desde entonces mi bebé Do-yoon quedó flechado. Por eso, cuando lo volvió a ver en esa fiesta de bienvenida a principios del ciclo académico, actuaba como si ya lo conociera, porque sí, al menos él no lo había olvidado. Jung se disculpa sinceramente por no recordarlo, pero en ese momento le agarró el mareo. Al estar así, junto a Do-yoon, y ver lo nervioso que estaba, aún seguía sin comprender por qué él le gustaba tanto a ese chico. Este le cuenta que si bien al principio solo fue curiosidad lo que sintió por él, ni siquiera tenía planeado que el Omega se metiera tanto en su corazón. Por eso, por favor, le pide que solo le dé una oportunidad, solo un mes para conquistarlo, y estaba a punto de probar sus labios,
pero al final la decisión la tenía Jung, así que alejándolo le dice que no puede solo olvidarse de Taeyong. Con todo esto, ahora Jung estaba más seguro de su amor por él. Do-yoon sabía que algo como eso iba a pasar, pero aún así quiso arriesgarse. Sabía desde el principio que nunca tuvo oportunidad. Igual le aclara que no necesita disculparse, ni mucho menos sentirse culpable. Él estaba bien. Realmente espero que el autor le dé a alguien precioso a Do-yoon. Él es tan lindo. Si eso no pasa, no sé. Creo que me voy a quedar pelona. En fin. Después de todo, Do-yoon le aconseja que deje de presuponer que Taeyong lo rechazará solo por ser Omega, y que también deje de pensar que siguen siendo solo amigos, y le vuelve a recalcar que los amigos no tienen delicioso. Al escuchar sus palabras, ahora Jung sabía qué hacer. Por esto mismo, llama a Taeyong diciéndole que lo extraña mucho y quiere verlo. Al escucharlo así, el alfa no duda en ir a buscarlo, y cuando al fin lo encontró, este quiso llevarlo a casa, pero Jung tenía otra cosa en mente. En un repentino movimiento, lo atrae a sus labios y le da un hermoso beso que sorprende un poco al alfa, pero no lo suficiente como para corresponderle y decirle que si sigue haciendo eso realmente se hará ilusiones. Jung le responde que puede hacerse tantas ilusiones como quiera y nuevamente enfatiza lo mucho que le gusta. También lo aterrado que estaba al pensar que sería rechazado por ser Omega. Pero ¿cómo podría decir eso? Taeyong sería incapaz de odiarlo, pues lo mismo pasaba con él. No odiaba sus feromonas de alfa, amaba todo de él. Y si ahora todo estaba claro, ya no había impedimento para que ambos se amaran libremente. Y al aceptar y asimilar sus sentimientos, por fin podrían empezar una nueva etapa. Estando en casa, Taeyong le confiesa que aún no puede creer cómo se dieron las cosas, que él fuera alfa y Jung omega, y que ambos se gustaran, eran como piezas que encajaban perfectamente. En ese momento sale otra vez la pregunta, ¿por qué te gusto? Jung le dice que fue poco después de que él se manifestara como Omega, que se dio cuenta que sus sentimientos por él eran más que una amistad. En cambio, Taeyong ni siquiera puede recordarlo, solo sabe que antes de darse cuenta ya estaba completamente perdido por él, así que supone que lo amó desde siempre. Estando tan juntitos, el alfa ya estaba entrando en modo caliente, pero quería contenerse para no hacer llorar a Jung. Este le dice que si lloró cuando estuvieron juntos fue porque estaba feliz. Además, que ahora podía hacer lo que quisiera con él, tomarlo rudamente, hacerlo llorar, lastimarlo, podía hacer todo eso y más, pero sabía que él no era ese tipo de hombre, así que eso era otra de las cosas que tanto amaba. Toda esa cercanía y mezcla de feromonas estaban haciendo que otras cositas se levantaran, pero cuando quiso ir al baño para resolver su problemoski, Taeyong le dice, ¿a dónde vas, chiquistriquis? Si aquí tienes a tu macho que te puede ayudar. Y pues sí que pasan cosas hermosas, maravillosas, preciosas y deliciosas, y ya saben que no puedo poner aquí, pero que siempre les dejo los capítulos mágicos al final. Y ya después de tanto traca-traca y demás momentos románticos, ambos, viéndose a los ojos, por fin se dicen directamente lo mucho que se aman, para terminar envueltos en un bello abrazo. Y después de eso, lo hacen en el baño otra vez. Por la noche, cuando están acurrucaditos, Jung, al ver el hermoso rostro de su pareja, le entra la duda de saber si realmente Taeyong estaba dispuesto a olvidarse de él como lo había dicho. Este le confiesa que en realidad no, solo iba a fingir que lo hacía. Él sabía mejor que nadie que era casi imposible dejar de amarlo. Al darse cuenta del bello momento en el que están, Jung se disculpa por no haberle dicho antes la verdad, pero el alfa lo consuela diciéndole que de habérselo dicho en ese momento, quizás las cosas no hubieran resultado como ahora. Como que le da a entender que si se lo hubiera confesado antes que era Omega, tal vez ahí sí hubiese reaccionado mal. Las cosas desde la perspectiva de Taeyong fueron un poco diferentes. Desde niño, cuando empezó a tener sus primeros recuerdos, Jung siempre estuvo ahí. En cada etapa de su vida, Jung estaba a su lado. Cuando lo veía dormir tan tranquilo en su cama, esos eran sus mejores momentos para él. La ocasión en la que se dio cuenta que lo que sentía por Jung era más que simple amistad fue esa vez en la que tuvo un sueño cachondo con este, y justo ahí se manifestó como alfa. Le habían dicho que por ser alfa dominante tendría que tener cuidado con sus feromonas y su root. Así, después de una semana de sufrir fiebres intensas por esto mismo, Jung apareció ante él, muy preocupado por su situación. Y ahí se hizo más fuerte el sentimiento. De inmediato supo que Jung se había convertido en su primer amor. Ese joven primer amor en donde las emociones y las feromonas se descontrolan.
Sentir la calidez del cuerpo de su amigo hacía que todo esto se intensificara y cubriera por completo no solo su habitación, sino también el cuerpo entero de Jung, quedando totalmente impregnado de sus feromonas. Cuando su madre se enteró de esto, lo regañó, advirtiéndole que hubiera sido muy peligroso si Jung fuera Omega. Pero curiosamente, en ese momento también pensó, ojalá fuera Omega. Fue por eso que se empezó a distanciar poco a poco de su querido amigo, pero nunca olvidaría esa vez cuando lo encontró en el último cubículo de los baños. Su mirada, su semblante preocupado y la calidez que lo cubrió le hizo querer ser egoísta al desear cubrirlo con sus feromonas. Instintivamente lo deseaba solo para él, pero también era un alivio que fuera un beta. En ese momento pensó que, de ser Omega, lo habría arrastrado y obligado a estar con él debido al instinto y las feromonas. Por eso, que Jung fuera beta era un alivio para él, aunque ahora se sentía un poco tonto por haber pensado así. Ahora estaba feliz de tenerlo en sus brazos. Le encantaba sentir el perfecto aroma de las feromonas que Jung liberaba para él. Y como ya nos podemos esperar de una pareja de recién novios que se aman y están muy juntitos compartiendo caricias, terminan teniendo ñiqui ñiqui. Y como terminó todo manchado, tendría que ir a tomar un bañito. Al quedar solo, Tae-yeon recuerda ciertas situaciones por las que tuvo que pasar hasta llegar a ese momento, y que ahora esté así con Jung le parecía un sueño. Cuando el alfa intentó cocinarle algo a su novio, se dio cuenta de la gran cantidad de inhibidores que tenía este, y se sintió culpable al ser él la razón por la que su querido Jung tuvo que pasar por todo eso al intentar ocultar que era Omega. Pero este, sabiendo el tipo de pensamiento que tenía su amorcito, le dice que no se atormente, ya todo había pasado y ahora él estaba bien. Cuando iban a ponerse más cariñositos, el teléfono de Tae-yeon empieza a sonar insistentemente, y aunque no querían atender las llamadas, Jung le dice que podría ser algo importante, pero resulta que solo eran sus amigos. Estos lo habían llamado para contarle que uno de ellos rompió con su pareja y estaba muy triste por eso, y todos lo estaban acompañando en su dolor con un poco de licor, y solo faltaba él. Pero este los manda a la... No iba a dejar que nadie interrumpiera su momento con su lindo novio. Pero momentos después los vemos a los dos tomando con los amigos del alfa. ¿Y cómo llegaron ahí? Lo que pasó fue que cuando salieron a comprar unas cositas, por desgracia para Tae-yeon, se toparon con sus amigos. Y ni modo, ya estando ahí, fueron arrastrados a tomar con ellos. Y bueno, ahí se ponen a hablar de cosas triviales y al final sus amigos se disculpan al notar que estos acababan de concretar su relación. Y ellos los molestaron insistiendo en que los acompañaran. Pero tenían una duda, si tanto se gustaban, porque él confesó sus sentimientos hasta hace poco. El alfa les cuenta que fue porque tenía miedo que, cuando éste se enterara de su amor por él, se sintiera agobiado. Siendo sincero, estaba triste de haber pasado esos 5 años alejado de él. Fue por esto mismo que decidió hacer una pequeña pausa de 1 año en la universidad, porque quería vivir y compartir ese proceso con Jung. Así, ambos se graduarían al mismo tiempo. Al final, sus amigos se vuelven a disculpar por quitarles el tiempo y dejan que se vaya con Jung, que había caído por el licor. Al llegar a casa de su novio, este se da cuenta que la contraseña para entrar era su fecha de cumpleaños. Al verlo dormir, piensa en cómo siempre deseó tenerlo solo para él e impregnarlo de sus feromonas, para decirle al mundo que le pertenecía, pero igual estaba feliz ahora que era libre de mostrar y decirle cuánto lo amaba. Poco después, en la universidad, Jung apenas prestaba atención a sus clases. Solo tenía en la mente la bella imagen de su novio por las mañanas. Pero se sale de sus bellos pensamientos cuando su amigo le pregunta por qué, estando en esa época de verano, él llevaba ropa tan abrigada. Obvio, no le podía decir que se vestía así porque Tae-yeon le dejaba su cuerpo lleno de marcas. Su amigo le dice que pronto habrá un festival y quería que él se les uniera. Pero Jung odiaba ese tipo de eventos, así que no tenía razón para ir, ya que él había dicho antes que aceptaba unirse al club, pero no participar en las actividades de este. Después de las clases, al reunirse con sus otros compañeros, una de ellas, al ver lo sonriente que se mostraba al hablar de aquel famoso alfa Tae-yeon, un poco apenada por la curiosidad, le pregunta si estaban saliendo, y este se lo confirma. Estaban en una relación formal con Tae-yeon. Igual, para ellos no eran la gran cosa, y muy contentos los felicitan por su nuevo noviazgo. Cuando están todos reunidos, la chica, que le voy a decir Vanessa, primero porque no se me quedó su nombre y segundo porque tiene cara de Vanessa. La cosa es que Vanessa logró convencer tanto a Jung como a Tae-yeon de que participen en el festival que se celebraría en un par de días.
La razón era que quería que tanto Do-yoon como Tae-yeon mostraran su rostro, ya que eran bastante populares y de ese modo atraerían a más personas a su puesto. Cuando los demás regresaron a sus clases y estos dos amores quedaron solos, estaban hablando sobre lo del festival y otras cosas. Entonces, al caer en cuenta que su lindo novio atendería el bar, le dice que no lo haga, que simplemente se niegue y él ocuparía su lugar. Aparte de que estaba celoso que otros pudieran ver la belleza de su Omega, también le dice que podrían ver las marcas en su cuerpo, pero Jun le dice que ya vería cómo ocultarlas. Igual, si él iba a participar, quería hacerlo a su lado. Total, que una cosa llevó a la otra, se ponen cachondiños y ¡boom!, que terminan haciendo el deli ahí en el salón del club. Después de eso, algunos días pasaron y el festival llegó. Mientras todos estaban preparándose para empezar a atender a las personas en su puesto de comida, Vanessa había hecho unas gorras con una leyenda que identificaba a quien las porta. Por ejemplo, Tae-yeon era el chico guapo, Do-yoon el bebé, supongo que por ser el más joven, y Jun era el supervisor. Para empezar a atraer a gente y darse a conocer, Vanessa, que sabía que esos dos eran bastante populares y guapos, los manda con un cartel a darle publicidad a su puesto, lo cual funcionó bastante bien, ya que pronto varias personas se acercaban emocionadas al ver a Tae-yeon. Y si bien Jun se mostraba amable y tranquilo, la manera en la que sujetaba la mano de su novio demostraba lo nervioso y territorial que podía llegar a ser. Pero no solo eso, porque resultó que estas chicas eran omegas, y ya sabemos la aversión que tiene Tae-yeon hacia otros omegas que no sean Jun. Por eso habían decidido hacer una pequeña pausa, para que el alfa descanse y se tranquilice un poco. Horas después, cuando ya habían bastantes clientes, Jun empieza a sentirse aún más intranquilo al ver cómo todos le tiraban los calzones a su novio, y como era mesero, no desaprovecharon para coquetear con él y mostrar su interés. Para este punto, Jun ya estaba algo molesto. No sabía exactamente por qué, pero solo necesitaba salir de ahí y respirar un poco, lo que hace que su novio lo siga también. Estando solos, Jun expresa su descontento al ver que Tae-yeon dejaba que otras personas coquetearan con él. Ahora podía entenderlo. El alfa le pregunta si estaba celoso, lo que toma por sorpresa a Jun, que nunca había sentido algo así, porque no sabía cómo identificar ese sentimiento. Pero Tae-yeon lo besa profundamente a la vez que le asegura que al único que ama es a él. En realidad, no es que Jun estuviera del todo molesto, sabía que esto era casi inevitable ya que su novio era muy guapo y popular. Pero para Tae-yeon era lo mismo con su novio, pues le cuenta cómo muchas personas le preguntaron si él tenía pareja, y muy seguro le dice cómo les presumía de que él era el novio de ese bello Omega. Respuesta suficiente para alegrar el corazón de Jun. Al regresar al puesto, los demás le dicen que parece más un alfa, ya que Tae-yeon se había encargado de impregnarlo totalmente con sus feromonas. Si bien el tema de los coqueteos ya estaba resuelto, Jun no podía evitar el malestar, así que le pide la gorra a otro de sus compañeros, ya que esta tenía la leyenda de comprometido. Quería hacerle saber a todos que ese hombre era suyo, pero el que la terminó usando fue él. Tiempo después, Vanessa le dice a Do-yoon que si tiene que irse, no había problema con eso, y nos enteramos que este trabaja como tutor para un adolescente de tercer año de secundaria. Y en lo que platicaba con Jung-woo, este se da cuenta que Do-yoon es una persona de buen corazón, ya que se preocupaba bastante por su alumno. Ya en el final del día, al cerrar el puesto, era momento para ellos y celebrar las buenas ventas. Este chico, que tampoco recuerdo su nombre, le voy a decir Kevin, estaba muy triste ya que era el último año de Vanessa con ellos. Pronto se graduaría y ya no se verían más. Esto le hace preguntar a su novio cómo se sentiría si él se hubiera graduado antes. Jun piensa en que, al menos para él, no sería tan malo del todo, pues siempre se apoyarían el uno al otro. Pero Tae-yeon le confiesa que para él sería imposible estar separado de su Omega. Por eso, pospuso sus planes un año, para poder estar en la universidad al mismo tiempo que él. Por la mañana, ambos se despertaban abrazados, pero en ese momento Jun recibe la llamada de su madre que le pedía que se reunieran, ya que pronto sería su cumpleaños. El que más feliz estaba por pasar esa fecha con su novio era Tae-yeon. Tenerlo entre sus brazos era la mejor sensación del mundo. Y después de que el día transcurriera con tranquilidad y ambos regresaran a casa, al estar juntos otra vez, Jun se pone cariñosito, tanto que le pide acción a su novio. Unas cosas llevaron a otras y no pudieron ir a la reunión que tenían con los padres del Omega. Igual, sus papás tenían trabajo que hacer, así que no había mucho problema. Pero aún así, no todo era tan malo.
Ese día, previo a su cumpleaños, la podrían pasar ellos dos solitos. Por eso, Taeyeon lo lleva a su casa. Sus padres también estaban trabajando, así que tenían casa sola. Y cuando ya estaban entre besitos y más besitos, que llega la mamá de Taeyeon, que al ver que su perverso hijo alfa estaba sobre el indefenso Jungwoo, empieza a creer que este lo estaba forzando. Al asegurarse que su pequeño Jung estaba bien, muy molesta le dice a su hijo que no lo quiere volver a ver en su casa. Pero antes de que las cosas pasaran a peores, Jung trata de explicarle que no estaba siendo forzado. Y por cierto, creo que la mamá es alfa. Pero bueno, los dos no tuvieron más remedio que contarle que no solo estaban en una relación, sino que también revelaron que en realidad Jung era Omega. La mujer no estaba enojada, solo un poco sorprendida y triste de que Jung le ocultara su subgénero a ella, que era casi como su segunda madre también. Pero igual ya pasó. Ellos eran adultos ahora, así que no podía interferir en sus decisiones, y se alegra de que ambos estén juntos, pues hacían una linda pareja. Por la noche, al terminar de compartir su día con Taeyeon, estando en su casa, este se siente un poco vacío al verse solo. Y no fue hasta la madrugada cuando, al despertar, ve que su novio estaba junto a él, ya que sus padres le habían avisado que Jung estaría solo. Además, que quería ser el primero en felicitarlo por su cumpleaños. Al ver a su novio, la persona que más amaba, lo atrae hacia él, confesándole que si bien solo había pasado un par de horas desde que se separaron, ya lo extrañaba mucho, cosa que para Taeyeon era igual. Ambos no podían estar separados el uno del otro. Por la mañana, Taeyeon despierta a su novio y le dice que sus padres ya se habían ido al trabajo, pero también le dice que le preparó el desayuno. Jung se sorprende al ver que su novio no solo preparó todo eso, sino que también era un buen cocinero. Este le cuenta que aprendió de su padre, que a través de la comida conquistó a su mamá. Por eso, él también quería hacer algo así por su novio. Al terminar y retirarse para lavar los platos, Jung piensa en que, en esa situación, parecen como si ambos estuvieran viviendo juntos. Por eso le propone directamente que quiere vivir junto a él. Claro, con el permiso de sus padres, y si a él no le agobiaba este tema, podrían empezar a vivir así. Ante el silencio de Taeyeon, se empieza a sentir un poco nervioso, pero no se esperaba la respuesta de su novio. Taeyeon le dice que no quería que fuera de ese modo. Sacando un par de anillos y colocándolo en el dedo de su novio, le da a entender que quiere dar el siguiente paso en su relación. Jung no puede evitar derramar lágrimas de felicidad. Ahora estaba aún más consciente de cuánto lo amaba. No solo el dulce tono de su voz, sus feromonas cálidas, amaba todo de Taeyeon, amaba lo que era él como persona. Finalmente, ambos con mucha ilusión acuerdan vivir juntos, lo que significaba el inicio de una nueva etapa en sus vidas. Y así termina Omega Complex. Pero no se sientan tristes, ya que los extras aún están en emisión, que siguen a partir del capítulo 42. Por mi parte, esto ha sido todo. No se olviden de compartir y suscribirse, y nos vemos en los extras.